Hola amigazo, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar del número 5 en el fútbol. Veo que uno de ustedes me lo pidió en los comentarios, ya que estamos hablando de las posiciones, hablamos del número 10, del número 9 y el número 5 parece ser que hubo algunos cambios en esta última época. Hay mucha polémica porque se dice, ¿el 5 tiene que marcar o tiene que jugar? Es que acá depende mucho del contexto, sí, yo sé que uso mucho el término contexto y hablo de los contextos, pero tiene que ver porque todo necesita una explicación. Por algo tenemos la sección justifique su respuesta, porque nosotros damos una afirmación, pero te explicamos el por qué. Acá pasa lo mismo. No en todas las épocas se ha jugado con el mismo tipo de número 5. Depende del estilo de juego, lo que busca el entrenador y también las características que tiene el jugador. Basta ver distintos estilos de número 5. Por ejemplo, uno piensa en Sergio Busquets. Buscáis uno solo, diría Riquelme. En parte tiene razón porque es muy difícil encontrar jugadores como Busquets. La gente lo subestima en algún punto. Es cierto que otros dicen que fue lo único que existió. No es así. Han existido número 5 de esa categoría y de esas características. Pero es cierto que es un jugador muy válido para un equipo. Porque es muy difícil imaginar ese Barcelona tan histórico sin Sergio. Porque Busquets no solamente era muy bueno con pelota, técnicamente, era un tipo que sacaba la pelota limpia, que saltaba presión rival, que entendía muy bien el juego, sino la lectura defensiva que tenía, porque no era un tipo que se mataba corriendo a lo loco para recuperar pelotas o para ayudar al equipo. Era una cuestión ya de tener la cancha en la cabeza. Por algo Guardiola hace poco sale a hablar de él que sería un gran técnico y tal, porque capaz le puede ir bien o mal, ¿eh? Por ejemplo, Xavi Hernández no le fue de la mejor forma en el Barça, y yo, por ejemplo, más allá de que he criticado algunas cosas de Xavi técnico, no tengo ninguna duda que es un tipo que sabe muchísimo de fútbol. Y lo mismo Busquets, porque en el puesto de mediocampo es muy importante entender el juego, en cualquier posición, lógicamente, más allá de tener una inteligencia deportiva que es la habilidad con la pelota. Pero tenés que entender algo del juego, o por lo menos en tu posición. Y Busquets entiende todo el equipo. Busquets sabe cuándo el equipo tiene que ir a presionar para adelante para recuperar la pelota, cuándo tiene que retroceder unos metros, no solamente hacer las coberturas a los laterales, a los otros volantes ofensivos, sino el que le da el ritmo al equipo. Es decir, cuando Busquets sale jugando sabe que tiene que ir metros más atrás para iniciar la jugada, para obligar al rival a presionar y ahí saltar la presión. Sabe cuándo achicar para adelante para que el rival lo puedan asfixiar y salga incómodo, porque cuando uno hace una presión no es que vaya el delantero y quede descolgado los volantes y que la presión sea, no, la presión tiene que ser con sentido, que vaya el equipo, y Busquets es alguien que sabe tirar muy bien la presión para adelante, acompañando al resto, empujando al equipo, y por eso es un jugador fundamental. También existen otros tipos de número 5 que pueden ser muy válidos, como Casemiro, que Casemiro es otro estilo por ahí más rústico, sin pelota, aunque es muy bueno técnicamente. Algunos piensan que es un tronco, no comparto para nada. Casemiro se vuelve muy bien con la pelota, pero es cierto que es otro tipo de 5 por ahí más clásico, de corte, de roce, y también es muy necesario, porque te da equilibrio al mediocampo. Piensen que el Real Madrid, antes de Casemiro, tenía Kroos, Modric, James, se había ido Xabi Alonso tiempo antes, y no encontraba esa posición. Y en la 2014-15 sufrió muchísimo. Pero cuando Casemiro volvió de la cesión del Porto, se metió solo en el equipo, pero por una cuestión de que uno interpretaba que era el jugador que tenía que darle ese equilibrio a tanto equipo ofensivo. ¿Por qué? Porque le hace un orden al equipo, porque no va para adelante para lo loco. No es que haces como podés hacer, por ejemplo, en la PlayStation, que adelantás la línea y quedás con la defensa casi en el área rival. No, el tipo te marca el tiempo de, bueno, ahora es momento de adelantarnos, ahora es momento de retroceder. Subí tranquilo que yo te cubro la posición. Anda más para allá que yo te hago las ayudas. ¿Entendés? Te da todo un orden general. Una intensidad que por ahí los otros no te la dan, porque el 5 a veces necesita correr. No en todos los casos, Busquets no corría. Pero Casemiro, por ejemplo, sí, era más de correr. Pero corría en los momentos justos. Es decir, no es que corría por correr, sabía cuándo correr. Vos sabés que tenés tipos más virtuosos con la pelota, más técnicos, y tener a uno que meta un poco más, también le da esa soltura a los demás jugadores para que puedan agarrar la pelota, para que sepan que la pueden perder, pero tienen a uno que lo ayuda, ¿entendés? Como así al revés. Si vos tenés a un 5 que por ahí es más pica piedra, no se desenvuelve de la mejor forma con la pelota, no importa. Él se la da redonda al de al lado que después resuelva, porque ahí te marca el equipo. Uno hace una parte más del trabajo sucio, el otro te ayuda con la pelota. Depende también el esquema. Entonces,
Cuando dicen que Busquets es el único 5 que existía así, en realidad no. Pirlo, por ejemplo. Pirlo es cierto que puede hacer más de volante, más 8, pero también puede hacer de 5. ¿Por qué? Porque Pirlo es una de las mentes más brillantes en la historia del fútbol. Pirlo entendía el juego tan bien, a la hora de también sacar la pelota jugada, los pases entre línea que hacía, los pases de Pirlo. Pirlo ya sabía cuándo le iban a tirar el desmarque, antes de que le señalen, porque muchas veces pasa que uno cuando juega al fútbol, un compañero te hace un gesto, te grita ya para pasar la pelota, y Pirlo ya sabía antes de que le avisen para dar el pase. Es como que estaba 10 segundos adelantado al resto de lo que pasaba en la jugada. Y tipos así los necesitas. También para el parado defensivo. Gente como Redondo o Marangoni en Argentina. Técnicamente eran buenísimos y son número 5. Como también tenés otras características como Gallego, por ejemplo. Y así en el fútbol mundial. Porque el 5 en realidad sí tiene que marcar. Debería marcar en la teoría. ¿Por qué? Porque el 5 se supone que está para eso. Para cubrir a los más volantes. Para hacer ese trabajo más sucio. Para también saber meterse entre los centrales. Si tiene que ser en un trabajo más defensivo o si tiene que ser para sacar jugando. Pero hoy en día depende mucho del equipo porque hoy en día también hacen que todos los 5 salgan jugando. El tema es que por ahí lo que pasa a veces es que a mí me encanta que los 5 salgan jugando, pero cuando vos tenés un número 5 que sale jugando mucho, pero no tiene retroceso o es desordenado, vos decís, este tipo no es número 5, puede ser un volante 8, un número 10 o hasta más. Por eso es muy importante el orden en el número 5. Vos podés tener mucha técnica y hasta podés tener recuperación. Pero tenés que entender que si vas a jugar de 5 tenés que tener orden. Porque si el 5 es desordenado, el resto del equipo también. Fíjense, el Manchester City tuvo su peor temporada sin Rodri. Porque no encontró un jugador de esas características. El propio Guardiola también lo vuelvo a citar. Dijo que obviamente se notaba esa ausencia. Porque es fundamental. Por eso me río cuando cuestionan el nivel de Rodri el año pasado. Pero vos sabés la importancia que tiene Rodri en ese equipo. O que solamente valen los numeritos los goles que hacen los 9. O porque no juegan en el Madrid o en el Barça. No, dejémonos de joder. Era fundamental en ese equipo. Por eso los números 5 son muy importantes. Muy, muy importantes. Porque si el 5 desordena, lo vuelvo a decir, el resto del equipo se cae a pedazos. Fíjate en equipos cuando no tienen funcionamiento. Muchas veces pasa en el número 5. Que por ahí está más lento de ritmo. Por ahí no llega a las ayudas, por ahí no sabe saltar la presión o lo vas a tapar y se cae de pedazos el resto. Por eso es una de las columnas del equipo. Vos no podés imaginar los mejores equipos de la historia sin un gran número 5. Fíjate Beckenbauer cuando jugaba en esa posición. Mirá el Mundial del 66. Beckenbauer hacía mucha diferencia cuando sacaba jugando, cuando avanzaba metros, cuando ayudaba al equipo atrás, para adelante, dando ventaja ya desde la salida. Hacía muchísima diferencia. No puedes imaginar esa Alemania del 66 que fue una de las mejores Alemanias sin ese Beckenbauer. Y así podemos seguir con más y más casos de jugadores que, repito, hacían ese trabajo sucio. Y es muy importante porque, por ejemplo, cuando vos tenés dos centrales con salida, normalmente lo que buscan los técnicos es que se abran los centrales. ¿Por qué? Para dar más lugar en la cancha a poder abrir y usar todo el campo. Todo el ancho del campo, es decir, no solamente la parte central, sino poder abrir al costado para que suban más el lateral. Y claro, si vos abrís mucho a los centrales, pero no tenés a nadie en el medio, y en la que te presionan se mete uno por ahí, chau. Por eso el 5 también se mete ahí para ayudar. Y porque es muy importante también que retroceda, porque muchas veces pasa, los volantes suben, son más ofensivos, los laterales, y alguien le tiene que hacer las ayudas, no solamente el delantero o extremo que acompañe, también el 5 está para eso. Y por eso normalmente son gente que entiende muy bien el juego. Pero también depende de las características. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que tiene todo el tiempo la pelota, y es más probable que busques a un 5 más de juego que de correr a lo loco, por ejemplo. Entonces es lógico que Busquets haya jugado en el Barça, que Rodri esté en el Manchester City, aunque Rodri tiene parte de físico, pero no tan virtuoso como Busquets. Pero es cierto que vos necesitas esas características. Inclusive un Pirlo, imaginando en ese equipo, porque Pirlo juega en equipos italianos siempre, pero imagínate Pirlo en un equipo con todo el día la pelota. Pero bueno, Pirlo piensa que también tenía Gattuso al lado, y Gattuso era mucho más de intensidad, más de meter, más de correr, más aguerrido, por ejemplo. Entonces, también tiene que ver eso. ¿Con qué gente está jugando al lado? Busquets jugaba con dos virtuosos al lado, pero ¿en qué equipo? Un equipo que tenía todo el tiempo la pelota. Pirlo es más virtuoso, pero ¿qué jugadores tenía al lado? Jugadores más aguerridos, ¿entienden? Más de meter, porque él era el que hacía la diferencia con la pelota y sus compañeros corrían por él. ¿Se dan cuenta cómo uno empieza a ver la diferencia? Toni Kroos, por ejemplo. Toni Kroos que
es un volante más armador, pero mismamente hay un denominador común, es un jugador que camina a la cancha, pero en Alemania corrían por él. Y en el Madrid lo mismo, no era un jugador que se mataba corriendo. Y puede jugar, en este caso, más de doble 5 que de 5 solo, porque no es un 5 realmente, no lo es. Pero vamos a un ejemplo como Kanté, por ejemplo, que yo veo que mucha gente asegura que es número 5. Kanté en realidad no lo es por características. Si uno ve, es un volante también armador, lo que pasa es que tiene tanta intensidad, tanta recuperación que puede hacer de ese rol. Pero Kanté en sí no es posicionalmente un 5, puede ejercer, pero Kanté, fíjate en qué equipo jugó, en el Leicester, corría. Obviamente Kanté en ese equipo se hace un festival. En el Chelsea era un equipo que también corría y se hace un festival. Francia en ese momento en el Mundial, Kanté lo pones ahí, se hace un festival, en un equipo de ida y vuelta también que tiene que hacer muchas coberturas, que tiene que ir para adelante y todo, velocidad, Premier League, imagínate. Entonces un tipo como Kanté, pero se come en un pancho al resto así. ¿Pero por qué? Porque juegan equipos de esas características. Por eso, acá no hay una verdad absoluta de el número 5 tiene que ser así o así. Depende del estilo de juego. Es así de sencillo. Yo prefiero un 5 que sepa recuperar la pelota, pero que principalmente sea muy bueno con la pelota en los pies. Después hay otros que por ahí no son tan buenos en ese sentido. Por ejemplo, Makelele, con la pelota en los pies. Pero Makelele era indispensable en el Madrid. Por ejemplo, el amigo Lau, que sé que me va a estar escuchando, me pidió que hable de él en un video. Makelele era indispensable. Porque el Madrid, vos fíjate cómo le empezó a costar cuando él se fue. Porque eran todos, sí, tipos que eran jugadores, tocaban la pelota, todo muy lindo. Pero Makelele hacía el trabajo sucio por todos. Y era un número 5 fundamental, ¿entendés? ¿Por qué? Porque él hacía lo que los demás no. Por eso es un equipo. Porque uno tiene una función, otra. Así es sencillo. No te estoy explicando algo que es imposible entender con terminología y con todo gráfico. No. Así es sencillo. El 5 tiene que hacer esto. Tenés que marcar, correr, dar primer pase y tenés salida. Buenísimo. Después, obviamente, tenés jugadores más virtuosos, como lo vuelvo a decir. Tenés virtuosos como Busquets, como Pirlo, como Redondo, Marangoni en su momento. Pero tenés que cumplir esa función que hace el 5, como también la cumplió Casemiro, la cumple Rodri, la cumple Busquets, la cumplía en su momento Makelele, ¿entendés? Que es saber posicionarse, darle un orden al equipo. Porque sin ese jugador te agarran a la espalda de los volantes y te hacen destrozos en el retroceso. Sin ese jugador te va a costar más en la salida, a los centrales les va a costar más abrirse, porque no van a saber a quién tomar o cuándo dar la pelota si no tienen una primera referencia. Van a tener que bajar mucho más metros los volantes. Cuando ves a un número 10 que baja tantos metros a recibir, te ha pasado de verlo seguramente, en cancha o en tele, el número 10 que tendría que estar más en 3/4, si baja tanto casi a la zona de los centrales, es porque hay una falla del mediocampo, o del número 5 o de los demás volantes que no son capaces de dar una salida al equipo. Entonces, fíjate cómo es de importante esta posición. Así que este es mi análisis del número 5 y por qué es tan importante y las características que ha tenido a lo largo de la historia. Fíjense que ha habido distintos números 5 también muy técnicos, pero también ha habido números 5 y sigue habiendo tipos que marcan, pero lo vuelvo a decir. Lo importante es diferenciar que depende mucho del estilo de juego, pero son muy importantes. Es imposible imaginar un equipo sin 5. Podés inventar, ¿sí?, un 11 ideal para un short como hago yo, a veces a un número 5, pero en el equipo ideal es una cosa. En el equipo real, en el equipo que toca, si no tenés un 5, es que no vas a ningún lado realmente. Podés inventar un falso 9, sí, pero un falso 5 ahí está bien. Jugás contra el último de la liga, tenés que atacar con todo. Bueno, pone volantes ofensivos, lo que quieras, pero lo vuelvo a decir, no puedes imaginar sin un número 5 a un equipo realmente competitivo, y es una posición que se subestima mucho y lo hemos visto con lo criticado que ha sido Rodri el año pasado por ser reconocido. No me interesa el Balón de Oro, me parece una basura de premio. Hablo de cómo la gente subestima esa posición tan importante en el fútbol. Así que si querés opinar, si querés comentar al respecto de qué te parece a vos el número 5, qué tanta importancia le das, qué características preferís, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.